La pregunta es si efectivamente, a juicio de ustedes, la tregua fortaleció a las pandillas y eso es lo que permite que ahora veamos al monstruo en su entera dimensión y estas cifras de 24 homicidios sean producto de la guerra abierta ahora del gobierno hacia estos grupos criminales. Roberto. A ver, si es entre un sí o un no, la respuesta es, en mi criterio, sí. Yo creo que durante esos 2 años y los 34 meses fueron que a nuestro juicio duró todo el proceso, aunque reitero que hay dos fases muy marcadas, las pandillas sí que tuvieron, sobre todo ganaron presencia territorial en áreas rurales. En esos casi 3 años los usaron, sobre todo el tramo final, cuando ya se veía que esto iba hacia ningún lado. Sí que lo usaron para llegar a muchos cantones donde no tenían presencia. Eso está bastante documentado. También ganaron en cuanto un aspecto importante que no hay que dejarlo fuera de la mesa, de alguna manera legitimidad social en sus comunidades. O sea, los pandilleros durante mucho tiempo estuvieron saliendo en programas de televisión, siendo un actor importante, un actor político en el sentido amplio de la palabra, y eso de alguna manera dejó un pozo. Yo lo que me atrevo a dudar, de hecho lo niego por mi experiencia, es que ese fuera el objetivo de las pandillas como se quiere hacer vender. Yo creo con honestidad que las pandillas entraron en este proceso, al menos los liderazgos que fueron los que adquirieron los compromisos, los que estaban en las cárceles, entraron en este proceso porque realmente querían, habrá sus excepciones, en un cuerpo de 60.000 personas no puedes pedir que sea un granito. Pero yo creo que los liderazgos más visibles sí querían de alguna manera romper con la dinámica de la vida pandillerí, por decirlo de alguna manera. Te vas a ser tan popular diciendo eso, Roberto. Yo sí estoy convencido de eso. Fue en el camino, visto de alguna manera que no se estaban cumpliendo las cuestiones tal cual se habían hablado incluso y habían quedado por escrito, que agarra otro cariz el tema. Pero bueno, para responder y para no evitar y no rehuir de la pregunta que me planteas, yo sí creo que las pandillas salieron más fortalecidas. Pero, perdón, un inciso se me ocurre ahora. Las pandillas de antes de la tregua no eran, como nos han pretendido vender, personeros muy importantes, por ejemplo el exfiscal general Luis Martínez, casi grupos de amigos con navajitas. Las pandillas de antes de la tregua son las que quemaron el bus, son las que... la masacre de Plan de la Laguna, que fue con una UCI. Y son las que, y ahí su incidencia social queda muy claro, aunque no sea tan llamativo como la sangre. Yo antes de la tregua publiqué un reportaje que está en línea todavía, en el que evidenciamos que el 66% de los equipos de fútbol de El Salvador, de todas las categorías, desde la mayor, la segunda y la tercera, habían renunciado ya a llevar los dorsales 13 y 18 por temor a las pandillas, por temor a que esos jugadores quedaran señalados por llevar ese dorsal. Eso era ya antes de la tregua. Esa era la situación que teníamos en 2012. Ya había una guerra abierta contra el Estado. De hecho, había, con lo que comentábamos en un inicio de la entrevista, de la presión que los pandilleros juzgaron así de los militares en el ingreso de sus familiares a los centros penales, ya se había desatado una serie de ataques con víctimas, un episodio no tan acentuado, pero ya era una especie de embrión de lo que ha sucedido después, de ataques a soldados, en ese caso, que son los que identificaron, igual que ahora tienen identificados a policías como sus enemigos. En aquella ocasión eran los soldados los que identificaban por esta labor que estaban haciendo en los centros penales, y ya se dio, y hubo bastantes bajas dentro del ejército, y hubo también bastantes bajas dentro de los pandilleros por estos encontronazos que había en las semanas inmediatamente anteriores a marzo del 2012, que es cuando salen los 30 líderes de Zacatrán.